las sesiones con países difíciles de contar. Introduce y modera Luz María Tobón del diario El Mundo de Medellín, Carlos Fernando Chamorro de Confidencial.ni de Nicaragua, Boris Muñoz, colaborador del New Yorker y de Prodavinci.com, y Patricia Nieto de Universidad de Antioquia y Alejandro Almazán de Gato Pardo, México. Buenos días. Para responder el reto Países difíciles de contar, queremos empezar con que cada uno de nuestros expositores se presente a sí mismo y nos cuente cuál es la pregunta con la que hace periodismo. Partimos de la idea de que hacemos periodismo para responder alguna pregunta de nuestro entorno o personal. Entonces, cada uno de ellos va durante 2 minutos máximo a contarnos quién es y qué está haciendo. Y luego vamos a conversar sobre los obstáculos que cada uno tiene para responder su pregunta. Entonces, Carlos, te doy la bienvenida y la palabra. Gracias a todos. Mi nombre es Carlos Fernando Chamorro, yo soy periodista de Nicaragua. Dirijo los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana y el diario digital Confidencial.com.ni. Creo que son de los pocos espacios y medios independientes que aún quedan en mi país. Y la pregunta que nosotros tratamos de responder es cómo producir información confiable que sea útil para la sociedad. Sí, para mí la misión básica como periodista es acercarme a la verdad en la información, y creo que esto está directamente vinculado con el desarrollo de una sociedad democrática, porque si no hay información es muy difícil en una sociedad que se puedan tomar decisiones informadas que van desde la participación de la gente en los asuntos que le competen, incluso en los procesos electorales. Hay otra dimensión del periodismo que tiene que ver con el debate público, con el pluralismo, con el intercambio de ideas, con la promoción de la tolerancia. Y hay una tercera que me parece que es igualmente importante, que tiene que ver con la rendición de cuentas del poder. Es decir, nosotros como periodistas tenemos también una obligación, una misión de contribuir a que los poderes públicos y los poderes privados rindan cuenta. Y eso, pues, evidentemente, cuando los poderes públicos no tienen una vocación democrática y tienen una tendencia intolerante o autoritaria, suelen responder con bastante rudeza, como es el caso de mi país. Patricia Nieto, investigadora y profesora de la Universidad de Antioquia. Buenos días, muchas gracias por convocarnos a hablar de este tema con un título tan bonito para esta charla. Yo les cuento que soy periodista desde hace 23 años en esta ciudad, todo el tiempo en esta ciudad. Una ciudad que ha sido el nudo, el epicentro, el origen de muchos problemas colombianos. O sea, por aquí pasó y pasa la conformación de las guerrillas urbanas, pasó la conformación de las bandas en los barrios, el surgimiento del cartel de Medellín, la aparición de los grupos de seguridad privada que luego fueron paramilitares, la desmovilización también de estos grupos. Entonces es una ciudad que es como un país chiquito donde podríamos ver muchas cosas de Colombia. Entonces yo puedo decir que me ha tocado ser periodista en lo que los investigadores llaman el conflicto armado colombiano, o sea, la última etapa de los 60 años de violencia que llevamos. Y hay 2 eventos que yo creo que para mí fueron fundamentales. Uno, el 16 de febrero de 1991. Yo llevaba 4 meses en la redacción del periódico El Mundo, trabajaba con Luz María. Y hubo una bomba en la Macarena, en la Plaza de Toros, a la salida de la corrida, explotó una bomba que mató 22 personas. Al día siguiente a mí me mandaron a la morgue a que diera cuenta de qué cadáveres quedaban allá y sin identificar. Entonces digamos que ese fue un asombro y una escena bastante fuerte, ver los cadáveres y ver a quienes reclamaban los cadáveres.
Y ahí empezó la primera pregunta, que es cómo contar el dolor. Y el segundo hecho fue en el año 97, en octubre, cuando el ELN provocó un estallido y un incendio en el pueblo de Fraguas, en el municipio de Segovia. En ese incendio murieron 88 personas quemadas. Yo ya no trabajaba en los medios, trabajaba en la universidad donde intento hacer periodismo independiente. Y fui a ese lugar y no pude contar lo que vi. Los compañeros míos lo hicieron, lo reportaron, lo contaron. Como yo no tenía la urgencia de llegar a escribir, no puedo contar lo que vi. Entonces esa es la segunda pregunta, ¿cómo se cuenta el horror? ¿Cómo se cuenta lo que es inmirable? Bueno, esas son las dos preguntas que han guiado el trabajo. Boris viene de Venezuela. Sí, muchas gracias. Creo que Carlos Fernando respondió magníficamente. No, sí, ¿se escucha? Nombre, Boris Muñoz. Mejor. Sí, bueno, creo que Carlos Fernando respondió muy bien la pregunta desde el punto de vista de la misión del periodista. Ahora, yo más personalmente he querido contar cómo un país va descendiendo en la anomalía, ¿no? Que es lo que yo creo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años, ¿no? Una progresión hacia una sociedad que se vuelve cada vez más anómala, más en conflicto interno. No es una guerra civil, pero tiene los números de una guerra civil, o sea, hay una violencia que tiene 20.000 muertos al año, que es algo muy horroroso. Y también tratar de entender cómo funciona el poder en una situación de guerra mediática como la que vivimos los venezolanos. Desde la llegada del presidente Chávez a Venezuela hace 14 años, en 1999 como presidente, él apareció en escena justamente hace 21 años. O sea, ha habido cada vez un escenario de mayor desencuentro debido a la polarización y también de mayor imposibilidad de contar la realidad venezolana, porque esta polarización está envuelta en una guerra mediática. Entonces, digamos, desde el punto de vista personal, yo lo que he querido es dar un paso al lado, un paso atrás para tomar un poco más de perspectiva y tratar de poder contar estas situaciones, ¿no? Muchas veces hay que contar qué es lo que está pasando tras las pantallas, ¿no? O sea, porque hay un gran dominio, o sea, en los últimos 14 años la conformación del poder mediático ha cambiado mucho, ha pasado de un balance que era muy favorable a los medios privados a un balance que es muy favorable al gobierno y muy desfavorable a los medios privados, casi una hegemonía mediática. Entonces yo creo que se trata también de tratar de contar, por ejemplo, qué estaba pasando con el presidente Chávez mientras estaba en La Habana. O sea, mientras el gobierno tenía un discurso oficial que era casi de ciencia ficción, o sea, se filtraban informaciones que decían que la situación era totalmente otra, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de hacer llegar esa información a los lectores? Es otra de las preguntas que uno se plantea. Entonces, buscar avenidas que no son las tradicionales, porque los medios tradicionales han colapsado, y bueno, ver cómo se hacen nuevos medios que son portales de web o a través incluso de las redes sociales, para tratar de llegar de hacer esos mensajes. De hecho, yo he estado reporteando sobre Venezuela, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, ¿no? Y esta información que he logrado conseguir, a veces con mucho esfuerzo, a veces casi por casualidad. Pero te nos pasaste un poquito y llegamos a la tercera pregunta, que es ¿cómo salto el obstáculo? Bueno, pero para cerrar un minuto, digo, o sea, desde afuera, a veces hay que contar la realidad propia desde otro lugar, ¿no? Desde afuera, y es interesante esa situación. Esa es nuestra tercera pregunta. Alejandro.
Hola, gracias por estar aquí. Estoy muy contento con esta gente aquí. Soy Alejandro Almazán, soy de México, soy freelance. Generalmente trabajo para Gato Pardo o para Milenio. Yo empecé primero con una búsqueda personal. Yo vengo de casi como una comuna. Mi barrio no está en un cerro, pero está en plano, pero es muy violento. Y desde ahí yo me puse a pensar, bueno, cómo hacía que una gente viniera a un quiebre o empezara la violencia en un barrio, y bueno, de ahí obviamente se multiplicara en la ciudad, en el país. Y la otra pregunta que me hago es, y a lo mejor no es tan pregunta, sino es un poco más como soñadora, de que el periodismo sirve para algo, ¿no? Todavía no sé para qué, pero sirve para algo, y todos los días trato de pensar que voy a encontrar la respuesta. Juan Pablo Meneses hace un año sacó un libro que se llamó La Generación Bank. Ahí incluyó a 10 reporteros mexicanos, cronistas. Está Marcela Turati, Diego Sorno. Le puse La Generación Bank. Yo no sé si realmente somos la Generación Bank. Yo a veces creo que simplemente somos unos perros románticos que tratamos de contar lo que está pasando en nuestro país. No sé si lo estamos haciendo bien o no. El tiempo dirá quién tuvo la razón, si el otro lado del periodismo, que lo estaba haciendo muy duro o que estaba negando la guerra que estábamos viviendo, una guerra creo que también civil, con todos los tintes de una guerra civil, o que fuimos a contar esa guerra de una manera distinta, a lo mejor un poco más literaria. Yo de esta primera ronda quiero dejar una pequeña frase que nos interroga mucho. Antes los periodistas éramos el medio donde trabajábamos. El medio nos hacía periodistas. Creo que la única persona aquí en un medio tradicional soy yo. Ellos todos están explorando otros lugares desde donde contar países difíciles de contar. Dejo ese pequeño punto porque quiero que exploremos con cada uno cuáles son las dificultades en su país para responder a esa pregunta que tienen como periodistas. Carlos. Yo creo que la principal dificultad que enfrentamos en Nicaragua para contar la realidad tiene que ver, por una parte, con la falta de canales libres para comunicarla. Me refiero a que el tramado de medios de comunicación que existía en mi país hace 10 años ha cambiado radicalmente en los últimos 6 años y se han cerrado una gran cantidad de espacios independientes y democráticos en la televisión, en la radio y en la prensa escrita. Y por el otro lado, por la existencia de un cerco político oficial que enfrenta el periodismo independiente, orquestado desde el gobierno. Es un modelo que quizás no tiene los rasgos de violencia física que se enfrenta en otros países o los niveles de agresividad extrema que se perciben quizás en Venezuela, en Ecuador y en otras partes, pero que combina intimidación estatal con cooptación económica y en algunos momentos también recurre a la violencia. Nosotros hemos sido en algunos momentos objeto de campañas de difamación oficial en los canales del Estado, o mejor dicho, en los canales de la familia presidencial, o de investigaciones criminales por casos fabricados de presunción de lavado de dinero que condujeron al allanamiento de mi oficina en el año 2008. Pero básicamente este modelo se ha proyectado en un proceso de concentración de medios. En Nicaragua la televisión está repartida en un duopolio. La familia del presidente Ortega es dueña, no del Estado ni del partido, sino privadamente, es dueña de 4 canales de televisión abierta y otros 4 canales están en manos del señor Ángel González, un empresario mexicano, socio de Ortega. El único canal que está fuera del control de ese duopolio es el canal 12, en el que yo, como productor privado, produzco mis programas de televisión. Uno de los principales diarios del país,
fue adquirido por un consorcio económico que básicamente decidió que ese medio debía dejar de hacer periodismo crítico para congraciarse con el poder. Uno de los canales de televisión con los que yo me relacionaba y producía fue comprado por la familia de Ortega con los fondos de la cooperación venezolana que han sido privatizados en Nicaragua. Entonces hay un cierre de espacio en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, y por el otro lado hay un bloqueo sistemático al acceso a la información pública. En mi país hay una ley de acceso a la información pública, pero que es papel mojado, es una ley que se viola desde arriba hacia abajo por la voluntad política, o mejor dicho, por la falta de voluntad política del presidente de respetar esa ley, y hay una orden quizás no escrita en un decreto, pero que se aplica con una disciplina feroz de impedimento de acceso de los periodistas, digamos, que tienen una posición independiente o crítica del gobierno, para tener posibilidades de tener intercambio con cualquier tipo de funcionario de gobierno, de arriba a abajo. El señor Ortega nunca ha dado una conferencia de prensa en 6 años en el poder, ha dado 3 entrevistas a medios internacionales, a la televisión rusa, en otro momento le dio una entrevista a David Frost. Pero lo que funciona como canal de comunicación en Nicaragua es un concepto que inventó la primera dama Rosario Murillo, que se llama la información incontaminada, y es que para que la información llegue en estado puro a los ciudadanos debe de transmitirse únicamente por los canales oficiales, y eso se ejecuta de manera literal. ¿Eso qué quiere decir? Es un gobierno que no reconoce a la prensa como un interlocutor, porque considera que atender a la prensa o interactuar con la prensa es legitimar al enemigo. La prensa es el enemigo, por lo tanto los canales oficiales, se traduce eso que todos los días estamos sometidos a un monólogo de la primera dama que en una llamada telefónica que es grabada por los canales oficiales se reproduce en 4, 5, 6 canales de televisión dando el parte del día. El parte del día es el santoral de cuáles son los santos que estamos celebrando ese día y algunas de las informaciones de las actividades que el gobierno va a realizar. Frente a ese tipo de situaciones, el periodismo tiene que ser necesariamente mucho más creativo, mucho más dependiente en su propia capacidad de observación y en la búsqueda de otro tipo de fuentes que permitan reportear, que permitan investigar, que permitan escarbar los entresijos del poder. Me va a responder la tercera pregunta todavía, ¿no? Okay. Patricia, ¿cuáles son los obstáculos? Pues esta pregunta de Luz María me puso ayer a pensar muchas cosas y fue como una posibilidad de mirar mucho para atrás. Y ahí pues en un momento como que logré identificar 8 asuntos que son problemáticos frente a la pregunta que yo me he hecho como cronista. La primera es que la sociedad colombiana durante 60 años negó que aquí había una guerra, y eso para un periodista que se dedica a ese tema es un gran obstáculo, porque eran recibidos, eso ha cambiado un poco recientemente, pero la mayoría de esos relatos eran para los lectores y para los televidentes, eran ciencia ficción, es decir, eso pasaba en el país de otra gente, pero no en nuestro país. Y esa situación que está como en el corazón de la sociedad colombiana, en sus medios, pero también en la sociedad colombiana, lleva a Colombia a ser un país de mentiras, es decir, a creerse la mentira y a ocultar esa realidad tan cruel que pasaba generalmente en las zonas rurales. Entonces, cuando hay un país que se instala en la mentira, el periodista es el loco de la casa, ¿cierto? Es el que va por ahí buscando historias atroces para, no sé, exhibirse o tratar de aterrorizar sin sentido. Y recordaba mucho a los periodistas que en los años, terminando los 90 y en los primeros 5 años de la década del 2000, fueron reporteros de guerra en su propio país, de los que pues todavía quedan muchos con grandes obras como Jesús Abad Colorado en su fotografía, y diría que la tropa que acompañaba a estos fotógrafos por todo este territorio, ellos eran los locos de la casa, ¿cierto? No les creían mucho las historias que traían o no era suficientemente importante esa información.
Entonces el otro obstáculo es desentrañar qué es lo que hay en el fondo de un país que se miente, de un país que se inventa una mentira, qué es lo que tenemos como constitución de la nación colombiana que nos hace construir un mundo alejado de la realidad. Y en ese universo de negación, pues los medios de comunicación fueron importantes en una época, tapaban lo que pasaban. Entonces la guerra en Colombia sube o baja según la televisión, según lo que aparece en la televisión, y eso hace que los ciudadanos tengan los ciudadanos, que ahora Luz María expondrá su teoría de la no ciudadanía en Colombia, tendrán épocas de mucho pánico y de mucho estrés que no los lleva a reaccionar, y otras de relativa calma según el termómetro de la televisión suba o baje. Entonces un periodista, ¿qué hace en una sala de redacción así? Es decir, las salas de redacción durante muchos años expulsaron a los periodistas que querían contar esto. Y bueno, eso genera esa diáspora y una cantidad de periodistas haciendo el oficio de manera independiente. Y frente a ese periodismo rojo, digamos, aparece un gran obstáculo para nosotros, que es el periodismo de las buenas noticias, el periodismo positivo y de las cosas buenas, que se ha impulsado en este país casi como campañas de propaganda, porque hace creer que las cosas son blancas y negras y que hay buenos periodistas de lo bueno y periodistas de lo malo. Y esa polarización en la manera de informar, pues para un periodista que cubre la guerra y los derechos humanos es nefasto. Y luego viene que a esos periodistas, bueno, los señalan, los persiguen, los estigmatizan, y aparece en Colombia esa intención del delito de opinión, que ha significado para muchos grandes columnistas de este país largos procesos en los tribunales, acusados de calumnias y de dañar el buen nombre de las personas por columnas de opinión. Y viene, para mí aparece ahora otro obstáculo, que es otra palabra, y es que nos están entrando a los colombianos en la era del posconflicto, otra vez para negar un conflicto que existe, que sigue, que se renueva, que cambia de cara. Pese a los diálogos de La Habana, será otra espiral, otra faceta distinta, pero nos están poniendo a hacer información y periodismo de posconflicto en un país que sigue con una guerra interna que todos conocemos. Bueno, ya como venía diciendo, el contexto marco de la... Sí, no sé qué pasa con el micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchas? Micrófono. Micrófono, por favor. Oigamos a Alejandro mientras resolvemos el problema del micrófono de Boris, por favor. Y nos ayudan, y ojalá Alejandro no nos haga el retorno que nos estaba haciendo. Está bien. De lo que han dicho aquí, de lo que se ha dicho, mi país tiene eso, ¿no? Tiene eso, tiene más, ¿no? También los medios fácticos, ¿no? Han influido. También se niega que haya, en este momento se niega ahora que haya esa guerra. Alejo tampoco se oye. Tampoco. Ya. Natalia tenía un ¿Sí? Gracias. No, dale. Bueno. Bueno, les comentaba, sí, lo que comenta Carlos, lo que me comenta Patti, eso ocurre en mi país, ¿no? Y más, porque nosotros no solo estamos batallando un poco con los medios fácticos, y las propias autoridades que están negando la realidad. En mi país siempre se negó, o sea, el PRI, que fue el partido en el poder durante mucho tiempo, ahora ha regresado, supo manejar siempre la situación. Y era una cuestión de digamos, de una confabulación con los medios, ¿no? Entonces los medios necesitaban dinero, el PRI abría la cartera, se los daba y los medios callaban todo. Yo creo que a mediados de los 90s, increíblemente creo que en el sexenio de presidente que se llamó Ernesto Zedillo, empezó un poco a abrirse, ¿no?
ya más la crítica en los medios. Y cuando viene el cambio de presidencia en el 2000 con Vicente Fox, ¿no?, con los panistas, yo creo que hubo más libertad, pero no porque los panistas quisieran, sino porque los panistas eran muy tontos y no sabían cómo entender el poder. Y cuando llegan ya a 2006, en el periodo de Calderón, de Felipe Calderón, que lanza una guerra, bueno, todo el mundo nos lanzamos a contarla, pero ahora con el PRI parece que ya no hay guerra, parece que los narcos se han rendido, parece que hay bandera blanca, y no es cierto. En mi país sigue habiendo muertos, sigue habiendo desaparecidos, y bueno, yo creo que hay que seguirlo contando. Ese es un problema. Los medios ahora estaban ya en crisis porque en los años pasados se endeudaron, pero llegó el PRI, abrió la cartera y hoy no todos los medios, pero casi todos se han rendido. Existe la revista Proceso, donde trabaja Marcela Turati, existe el periódico Reforma, existen medios alternativos como Splin, la revista Splin, en donde se está intentando hacer o contar estas historias que no estaban. Otro problema es la indiferencia de la gente, ¿no? Nosotros también tenemos una indiferencia, hay una indiferencia por la violencia o hay una fascinación por la violencia, ¿no? Siempre hay una de esas dos cosas, y hay un pequeño círculo que son los necios, ¿no? Los necios que decimos no, o sea, ni la fascinación, ¿no?, ni la indiferencia, o sea, vamos a hablar de estos asuntos. Yo creo que, y bueno, nos estamos enfrentando a ciudades a donde llegamos y están los narcos, están los policías, están los militares, están los gobernantes, y todos están sobre los periodistas. En Veracruz, en un estado frente al Golfo de México, los periodistas le tienen más miedo al gobernador que a los narcotraficantes, ¿no? O sea, es impresionante. O por ejemplo, en Sinaloa, donde es la cuna de la mayoría de los narcos mexicanos, bueno, pues los reporteros ya no publican con su nombre, salvo una revistita que tienen 3 amigos, que se llama Río 12. O sea, ellos hacen periodismo en la Cueva del Lobo, están ahí en la Cueva del Lobo, y así les pasa a gente en Tijuana, a gente en Ciudad Juárez, a gente en Quintana Roo. Son pequeños medios que están ahí haciendo cosas, pero nos estamos enfrentando a que están secuestrando reporteros, los están matando, ¿no? Hay muchos reporteros asesinados en México, y bueno, obvio, nos matan un párrafo, nos matan una nota, y bueno, tenemos que seguir haciéndolo, no hay de otra. Bueno, yo creo que hay muchos puntos de coincidencia entre todos los que estamos acá. Yo diría que la peculiaridad venezolana es esta idea de que la agenda informativa hace 14 años está secuestrada por el conflicto entre dos bandos, ¿no? El gobierno tratando de imponer su idea de la revolución, una idea que oscila entre una alta conflictividad y una visión paradisíaca, o la promesa de un paraíso revolucionario, como que Chávez lo presentó hace muchos años, su idea de llegar a una década de oro que empezaría a partir del año 2021. Digamos, desde el punto de vista del gobierno, esas han sido las narrativas, ¿no? Y en ese sentido la prensa privada, ¿no? Yo no diría prensa independiente, porque creo que ese calificativo es un poco extraño, ha tratado de enfrentar esto de manera muy activista, quizás sabiendo que sus intereses propios iban a ser vulnerados. Y la peculiaridad de esto es que el gobierno asumió esto como Chávez siendo militar, como un objetivo militar, ¿no? El objetivo de llegar a imponer su poder sobre el otro, acabar en cierto sentido con la posibilidad de los espacios críticos donde se reportara la verdad al poder, ¿no? Donde se elaborara la crítica del poder. Y ha sido muy consistente en ese sentido, porque lo que hemos visto en 14 años es que ha habido una avanzada sostenida, y como dije antes, la correlación de fuerzas
hace 14 años beneficiaba a los medios privados, pero hoy es absolutamente desfavorable a los medios privados. Tenemos que el gobierno se planteó un objetivo, en el año 2005 Chávez comenzó a hablar de la hegemonía mediática, que había que imponer la hegemonía mediática, y yo creo que en este momento se está consolidando ya ese hecho de hegemonía mediática de una manera un poco curiosa, ¿no? O sea, Chávez, recordamos que cerró RCTV, Radio Caracas Televisión, y eso fue un paso muy importante hacia digamos, el control de la comunicación de la oposición política, ¿no? Pero lo que ha pasado después, Chávez cerró algunos otros medios en el año 2009, medios de radio, sobre todo, y algunas televisoras que transmitían de manera independiente en otras bandas, pero lo que se logró este año fue el control absoluto, y de una manera no directa, sino indirecta. Lo que ha hecho el gobierno es usar testaferros para comprar los pocos medios disidentes o críticos que había, e incluso medios que no eran disidentes pero eran importantes, y doy dos ejemplos, ¿no? Globovisión, la trinchera, lo que podríamos decir que era el último bastión de la oposición, fue comprado en el mes de abril, y eso, bueno, ya voy a hablar de cuáles han sido las consecuencias de eso. Se logró efectivamente imponer una agenda light, y otro medio muy importante, que es la cadena Capriles, que dueña del principal periódico del país, el Últimas Noticias, fue comprada también durante el mismo mes. Entonces, estamos en un momento en que el gobierno ha logrado de facto dos cosas que son muy importantes. Primero, invisibilizar a la oposición, casi virtualmente, y en segundo lugar, controlar la agenda informativa e invisibilizar buena parte de los conflictos, ¿no? Si vemos ahorita la televisión venezolana, es casi una realidad idílica la que estamos viviendo, porque es una realidad que ha bajado mucho el volumen, ¿no? Del conflicto, de la tensión, del enfrentamiento. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre esto, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo informar cuando las agendas están secuestradas, ¿no? Entonces hay que ir a la tercera pregunta, y no voy a ir ahora, pero hay que buscar los caminos verdes prácticamente de la información. Lo malo es que los voy a sorprender un poquito con una pregunta que no habíamos previsto, porque a mí me queda algún cierto olfato aquí de que los periodistas están muy solos. O sea, lo que ellos nos están contando, de alguna manera, es la soledad de los periodistas que quieren hacer periodismo, de los periodistas que no quieren sumarse a la agenda oficial, de los periodistas que no quieren contar lo que la gente quiere oír, sin preguntarnos quién es la gente. Esos periodistas que van más allá son necios, o son amenazados, o son perseguidos. Y entonces a mí esa pregunta me lleva al tema que probablemente ya Patricia lo dijo, más me apasiona, que es el lugar del ciudadano en la libertad de prensa. Entonces, antes de la pregunta de cómo romper las barreras que no nos están dejando hacer periodismo, viene esta pregunta: ¿cómo tejen ustedes relaciones con los ciudadanos? Y si tienen un ciudadano, ¿con quién hablar? Carlos, ¿o quieres que empecemos por Alejandro para que no te toque siempre abrir? Bueno, ¿cómo tejemos? Bueno, solo una cosa, estamos solos, sí, y quiero poner un ejemplo. Me acuerdo que en algún momento hubo un asesinato de un reportero, una reportera, y periodistas de a pie que tiene Marcela Turati empezaron a organizar allí en México una marcha para que, bueno, protestáramos. Se hizo esa marcha, fue a principios de agosto, hace 2 o 3 años, y a mí lo que me sorprendió en esa marcha es que solo había puro vikingo, o sea, pura raza, puro reportero, no había ningún editor, no había ningún director, ningún directivo había, solo estábamos los vikingos, ¿no? Y nos explicábamos, bueno, ¿por qué diablos no están estos, no? Los que deberían de ayudarnos. Y bueno, yo creo que en el paso
paso del tiempo hemos descubierto por qué no están, porque no quieren estar, ¿no? Punto. ¿Cómo tejer, digamos, de alguna manera esa relación con el ciudadano? Yo creo que, bueno, obvio es a través de las historias, pero porque esas historias de alguna manera tienen que sacudir al lector cuando leen un texto, por ejemplo, en Proceso, en Reforma, en Gato Pardo, incluso en el Universal, y que digan, bueno, está pasando esta situación. Yo creo que ahí el ciudadano es donde debe entender por lo menos la realidad mexicana. La realidad mexicana es el narcotráfico, la violencia, no necesariamente se reduce a unos tipos que bajaron de un cerro armados, no, es más amplia la violencia, en donde hacen negocio los ricos, donde hacen negocio las autoridades, no los políticos, ¿no? Entonces yo creo que es contarle eso a la gente, hacer ese clic de decirle, a lo mejor es un poco desesperanzador para nosotros, pero es un poco contarle esa parte de que pareciera que estamos más solos que de lo que pensamos, ¿no? Así que tendríamos que unirnos. Yo sé que es un lugar común de que la gente está la solución, pero la verdad es que sí lo está. Si vamos armando pequeñas cosas, por ejemplo, Javier Sicilia, un poeta mexicano, hizo una caravana por todo México, y Sicilia lo que ayudó fue a descubrir que había muchísimas víctimas, ¿no? Y que nadie les había hecho caso. A mí me dolió mucho que Sicilia llegara al DF y que en lugar de que se hiciera una de estas grandes manifestaciones que ocurren en DF, digo, en DF hacemos marchas hasta por derechos de las mascotas, ¿no? Y se llena el Zócalo, y en la de Sicilia no, en la de Sicilia no había toda esa gente que uno hubiera esperado, y es donde viene esta indiferencia. Claro, en el DF la gente vive en una pompa de jabón, ¿no? Aparentemente no hay tanta violencia en el Distrito Federal, pero sí la hay. Y yo creo que el Distrito Federal, para mí siempre ha sido importante el chilango, ¿no? Como nos conocemos allá. Yo siento que el chilango es el más politizado en el país, y yo creo que de ahí, de Chilangolandia, tiene que salir, ¿no? Tiene que salir este impulso, porque los chilangos, como repito, o sea, hacemos marcha para todas cosas. Bueno, creo que nosotros podríamos hacer eso, porque es lo que está esperando la gente en los estados, que sí está sola, que tiene muchísimo miedo, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos hacer, la verdad es la única idea que he tenido sobre cómo podríamos hacer esto, porque todo lo que ha ocurrido, casos que se han tratado de hacer en el país, en México, pum, siempre terminan desinflándose, ¿no? O sea, empiezan muy bien y luego pum, viene esa indiferencia de la gente, y hasta que no le pasa a la gente, hasta que no asesinan a alguien de su familia, hasta que su ciudad no llega en violencia, entonces dicen, oh sí, tenían razón, ¿no? Ayúdennos, ¿no? Pero mientras no hubo esa solidaridad, ¿no? Con los mexicanos, ¿no? En México no hay una solidaridad con la gente del norte, ¿no? Que es la más golpeada del país, no hay una solidaridad con la gente del sur, ¿no? Es de pronto como muy mezquino el país. Somos muy amables, siempre cuando llega un extranjero lo llevamos a todos lados, y entre nosotros no podemos organizarnos, lamentablemente. Bueno, mi sensación es que la realidad venezolana no está siendo contada, está prácticamente invisibilizada por esta situación de polarización en la que la agenda política, el conflicto por el poder toma casi todo el espacio e incluso oculta grandes temas. El gobierno, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo enorme durante todos estos años por negar el conflicto social que causa 20.000 muertos al año, ¿no? O sea, primero negando la cifra, ¿no? O sea, desde el año 2005 dejaron de reportar las cifras oficiales de homicidios, por ejemplo, buscando, o sea, que ese tema pasara a un segundo lugar en la agenda. Sin embargo, en todas las encuestas que se han hecho en el país se demuestra que ese es el tema de mayor preocupación del venezolano, el tema de la seguridad, ¿no? Al no poder reconocer su capacidad al abordar un tema tan difícil, tan complejo, el gobierno, por ejemplo, opta por invisibilizar
invisibilizarlo, y opta por invisibilizarlo con unas consecuencias directas sobre el periodismo. Vuelvo al caso de Globovisión, ¿no? Que no era mi televisora favorita ni mucho menos, ¿no? Porque no me gusta ese estilo partisano que tenía ese canal. Sin embargo, recuerdo un caso, por ejemplo, de los motines carcelarios, que Globovisión fue a reportar esta situación, y el gobierno le levantó un procedimiento administrativo para acallarlo, simplemente para silenciar esa realidad, imponiendo multas de millones de dólares por informar sobre lo que estaba aconteciendo en las cárceles venezolanas, donde había unos motines espantosos y dantescos. Y bueno, es una forma, ¿no?, de control de la información. Entonces el periodista se queda, digamos, un poco en el vacío, ¿no?, en el vacío de cómo, o sea, no solo cómo contar, porque eso ya es un gran problema, sino para quién, cómo, dónde, ¿no? Por suerte, yo creo que hay una reacción, yo no sé si llamarlos ciudadanos o simplemente la gente o el pueblo, que presiona porque esta realidad sea contada y representada, ¿no? Están las madres que acuden todas las semanas a la morgue en Caracas a buscar a sus hijos, y que han establecido a través de ONGs como el laboratorio, el Observatorio de la Violencia Venezolana, digamos, una especie de conteo que todavía tiene muchas deudas, porque no es más que un número con un nombre, no hay historia allá atrás, ¿verdad? Eso es digamos, una pequeña iniciativa para que la realidad no desaparezca, para que haya un poco de memoria, ¿no?, frente a este deseo del poder de invisibilizar los problemas. Hay otros ejemplos más pequeños, pero también simpáticos. Por ejemplo, el metro de Caracas, que es el sistema principal de transporte urbano de la ciudad, tiene muchos problemas, ¿no? Hay muchos atascos, problemas de aire acondicionado, etcétera, y los ciudadanos mismos se han organizado a través de Twitter para reportar todo esto, ¿no? Entonces hay esfuerzos que digamos, logran enlazarse por vías institucionales como una ONG, o por vías más, digamos, casuales como la de las redes sociales, y se crean respuestas respuestas desde la sociedad civil, o desde el pueblo, desde la gente, o si queremos decir el ciudadano, un poco para que sus problemas tengan una representación, un espacio en el relato de la sociedad, en el debate social, ¿no? Esto, bueno, aparte de todos los problemas que yo creo que han sido anunciados aquí, y bueno, mucho, ¿no? Queda por contar. En realidad yo creo que cuando baja la intensidad de la polarización, van a poder empezar a salir historias. Ahora, yo no sé si eso va a pasar, ¿no? Porque hay, como dijo Carlos Fernando, hay un control vertical, hay un cerco vertical para la información, ¿no? Patricia, ya ustedes dos tengo acá. Bueno, yo sí recojo las palabras de Luz María en el sentido de la soledad en la que trabajamos la mayoría de los que hemos optado por este destino, incluso quienes están en las salas de redacción, no hablo solo del que trabaja desde su casa. Este ejercicio del periodismo en un país en conflicto, en guerra, solo se hace y se sostiene con una convicción personal muy clara. Esto no lo sostiene el director, ni el editor, ni el que te paga el sueldo, ni nadie más. Eso se sostiene con persistencia y con decisión personal. Soledad absoluta, diría yo. En agosto de este año golpearon en una marcha, en una manifestación ciudadana, a unos colegas, la Policía Nacional, unos agentes de la policía los golpearon aquí a pocos pasos de este lugar. Y eso fue noticia de unas horas. Después nunca supimos qué pasó, si a los policías los procesaron, si nuestros compañeros están bien de salud o no. Los periodistas no salimos a la calle como lo hicieron en México a pedir protección o a protestar por lo que había ocurrido. Es decir, esa falta de convocarnos y de juntarnos por nuestros propios derechos, hasta el derecho de la integridad y del respeto por la profesión, no funciona en este país. Y lo que ha resultado para mí muy gratificante, y creo que este es el momento para decirlo, es lo que la Fundación ha hecho en estos años. Yo estoy
protegida por la sombrilla de la Fundación desde el año 95 tal vez, y la Fundación me ha dado los grandes amigos en el periodismo, es decir, yo sé a quién puedo llamar en cualquier lugar de América Latina cuando tengo una dificultad. Entonces yo creo que, aunque esto suene muy cursi, hay unas relaciones del afecto y del amor entre colegas, entre los que entendemos lo que hacemos, que es lo que lo mantiene a uno como en pie. Y pienso que la relación con los ciudadanos o con el pueblo, que dice Boris, o sea, tiene entidad ciudadana. que a veces pienso que los periodistas de aquí tampoco somos ciudadanos, ¿cierto? Que no asumimos el papel político que tenemos de frente a nosotros mismos, no solo frente a lo que pasa en el país, sino como gremio y como cuerpo. ¿Cómo comunicarse? Bueno, lo que dijo Alejo, a través de las historias. Uno va teniendo un radarcito que le cuenta que sus historias tienen sentido, que la gente las lee, que generan cosas, que los artistas de las artes escénicas o del por ejemplo, pues, del radioteatro en estos días, toman esas piezas y las recrean en otros discursos, las llevan a los barrios, hacen lecturas públicas de esos relatos en los barrios, y esa es la manera como uno en solitario tiene para saberse que hay una comunicación con los lectores. Lo otro es la posibilidad de abrir el periodismo a otras formas de narrar, es decir, lo que hemos hecho en Medellín, de hacer talleres para que sean las víctimas quienes cuenten su historia. Creo que eso ha acercado a un grupo de periodistas a la gente de manera directa. Y pienso que los otros compañeros e interlocutores de este trabajo son los estudiantes que aquí están, y pienso que ellos a nosotros nos mantienen también en pie en esta tarea. Yo creo que la relación con los ciudadanos depende fundamentalmente de la calidad del periodismo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. Es decir, si ese periodismo está vinculado, representando problemas que afectan a la gente, si estamos haciendo o no las preguntas que la gente necesita, si los estamos representando de alguna forma en ese interacción o desafío frente al poder, al no tener otro tipo de canales y otro tipo de espacios para hacerlo. A la gente probablemente no le importa cuando un Estado, un gobierno tiene un conflicto con las empresas de medios de comunicación sobre el tema que tiene que ver con sus impuestos y con sus espacios, pero sí le preocupa y le afecta cuando se limitan derechos o cosas que lo pueden afectar. Por ejemplo, en Nicaragua está a punto de aprobarse una reforma constitucional que, entre un montón de otras cosas, como la reelección indefinida, la concentración de poder, está planteando el control de los registros, bases de datos, registros informáticos, con un lenguaje sumamente ambiguo, pero que en la práctica se traduce a control total de las telecomunicaciones y de Internet. Y aunque nuestro país no es el que tiene mayor grado de conectividad en Centroamérica, pero es algo que está creciendo y a la gente le preocupa, porque dice, me van a quitar este espacio que tengo de comunicación. Ahora, esa conexión con los ciudadanos para mí es la cuestión crucial, es cómo nosotros mantenemos o logramos mantener credibilidad frente a nuestras audiencias en estas circunstancias difíciles y adversas para hacer periodismo en condiciones difíciles. No es imposible, porque yo no diría que Nicaragua es un país difícil de contar, sí, pero se puede contar y se cuenta bien y se hacen buenas historias desde la óptica de un periodismo crítico. Ahora, esas historias que develan la corrupción, por ejemplo, ¿tienen repercusiones? No tienen ninguna repercusión. No ocurre nada ni en la Asamblea Nacional, ni en la Contraloría, ni en la Justicia. Las historias que tienen que ver con los abusos de poder de la policía o de otra fuente, o los problemas de inseguridad ciudadana, tienen cero repercusión. Ahora, ese es un problema para el periodista en el sentido de reconocer que esa es nuestra realidad. Nosotros no podemos cambiar eso. Y el desafío de la credibilidad tiene que ver también con el hecho de que reconozcamos nuestras limitaciones y que nosotros no podemos llenar o hacer el papel de otras instituciones políticas que están prácticamente desplomadas en el país. Hay otro desafío igualmente
pertinente, que es el de la sostenibilidad. A veces yo me pregunto, bueno, en este momento nosotros necesitamos sobrevivir, y sobrevivir en una condición difícil, no solamente por ese entorno adverso que he señalado, sino también porque hay otra dimensión más perversa, que es la del capital, es la del sector privado, que tiene una alianza con este gobierno. Probablemente eso es algo un poco diferente de lo que puede pasar en Venezuela, en Ecuador o en otras partes, y que tiende a desarrollar políticas que apuntan también a asfixiar a espacios independientes y críticos, o por lo menos a no brindarles ninguna clase de apoyo mientras concentran todo su respaldo económico a los medios que están asociados al gobierno, porque quieren quedar bien con el gobierno. Están haciendo política, en ese caso, con el gobierno. Y creo que en ese esfuerzo de la credibilidad, también nosotros tenemos que ser humildes en el sentido de tener un polo tierra y reconocer cuando nos equivocamos, y que la gente entienda y que sienta de que no estamos atrapados por ese sentido de arrogancia y autosuficiencia que muchas veces nos atrapa a los periodistas, y que también nosotros tenemos que rendir cuenta. Jaime me está haciendo caras. Jaime, te voy a robar 2 minutos para cada uno de ellos, para que respondamos esa pregunta que nos da un poco de esperanza, o que esperemos que nos da un poco de esperanza, es cómo saltar la barrera. Cada uno de ustedes, ¿qué puede hacer para resolver esas dificultades que hay en el ejercicio del periodismo? Alejandro, y qué pena, voy a ser estricta para no hacer sufrir a Jaime. Yo espero hacerlo a través del periodismo, y es contando las historias en cómo la gente se está organizando en mi país. En Acapulco, por ejemplo, hay una colonia que se llama Renacimiento, un barrio de Renacimiento muy peligroso, y alguien decidió enseñarle música a los chicos. Y hoy los chicos, son 300 chicos a que rescataron de las calles, y hoy tocan el violín, tocan el cello, en lugar de estar con una pistola, ¿no? Hay en otra ciudad, bueno, en La Laguna, enseñándoles también cursos de flauta, de guitarra, para rescatar a estos niños, pero son iniciativas civiles de la gente, o sea, de la ciudadana, no es el gobierno, ¿no? El gobierno no está pensando en cómo ayudar, porque creo que no le interesa, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que está haciendo la gente, y me parece que podríamos contar también esa parte de cómo sí podemos salir adelante, contar la parte también de cómo el Estado ha ignorado al ciudadano, porque hace rato decía Boris lo del Twitter, ¿no? En México también es muy tradicional, muy clásico lo del Twitter, de hey, no vayan a tal lado porque hay una balacera, bombazo en tal, bla, bla. O sea, uno se guía, son nuestros GPS, ¿no? Esos Twitter. Ha habido páginas en donde, bueno, han abierto páginas y han incluso asesinados a los que administraban esa cuenta allá en México, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a contar en efecto lo malo, pero también podemos contar lo que la ciudadanía está haciendo para sacudirla, ¿no? Sacudir en mi caso, a mi país, para decir, ok, sí se puede. Yo creo que sí, o sea, sí podemos, ¿no? Finalmente. Pero yo me temo que mi visión no es muy optimista, es muy pesimista, en parte porque también creo que, a diferencia de México, Colombia e incluso en cierto grado Nicaragua, todavía en estos países la prensa queda como institución. En Venezuela ha habido una desinstitucionalización general de la prensa, y los periodistas están solos y huérfanos en este momento. Creo que hay posibilidades creativas, hay posibilidades como yo trabajo para Pro Da Vinci, por ejemplo, escribo allí, tengo un espacio donde me encuentro con gente que también tiene posturas críticas, etcétera, pero tengo que decir que de manera muy limitada. Yo, para poder hacer mi trabajo, digamos, me he refugiado en las corresponsalías extranjeras, ¿no? O sea, escribo para Gato Pardo, escribo para New Yorker, he tenido que incluso escribir en inglés, que es algo que no es natural para mí, un poco para poder tener el recurso para contar esa realidad, ¿no? Porque si no se convierte en un asunto casi de sacerdocio religioso, no creo que se trate de eso. Pero dentro de todo
están floreciendo alternativas muy pequeñas que insisten en buscar la verdad, sobre todo en tratar de hablar de lo que está pasando en el poder en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Armando Info, hay pequeñas iniciativas independientes, muy precarias en lo económico, porque no dependen de medios, sino que depende de aportes de la gente, de aportes especiales de instituciones extranjeras que están ocupando el espacio que no pueden ocupar los medios tradicionales, que sin embargo insisten en hacer su trabajo, ¿no? De una manera muy bajo estado de sitio prácticamente, porque incluso, no sé si ustedes saben, en los últimos tiempos el gobierno está negando los dólares para la importación del papel impreso, entonces ya ni siquiera se pueden imprimir los periódicos, ¿no? O sea, se siguen imprimiendo, pero con recortes de paginación muy claros. Entonces es una situación de verdad que no da para mucho optimismo, pero yo insisto que en lo que haya una dinámica política quizá un poco diferente, si llega a pasar, la realidad empezará a emerger y a ser contada de nuevo. No, yo solo diría dos cosas, Luzma. Uno, pues no dejar de hacer lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, lo que consideramos es importante. Es decir, persistir en este oficio sin bajar la guardia, hacerlo de la mejor forma, abrir un poco las posibilidades narrativas a esos nuevos jardines que dice Boris, es decir, a otras formas de expresión que escapan, en el caso mío, al texto, y apoyar, estimular y provocar que otros entren en el relato de este país desde las distintas formas de contar que tenemos. Y dos, ojalá tuviéramos la capacidad de provocar que los periodistas de estas, por lo menos los de esta ciudad, nos juntemos para hacer cosas como colectivo. Yo creo que en eso tenemos mucho que aprender de otras experiencias. Eso nos protegería mucho y nos permitiría decir y contar cosas que tal vez en los medios convencionales no se pueden. Yo le agregaría a lo que han dicho mis colegas de ese compromiso con hacer buen periodismo, que nosotros tenemos también el compromiso de no someternos a la autocensura, porque si eso ocurre perdemos nuestra identidad y lo que es básicamente nuestra única posibilidad de sobrevivencia, y al mismo tiempo es contradictoria, ¿no? Porque hacer periodismo crítico nos coloca en un territorio movedizo. El panorama de Nicaragua no es optimista, no se vislumbra amenazas de cierre de medios, pero sí de compra de medios, y por lo tanto un poco como que hay una demanda para nosotros de una estrategia de sobrevivencia que significa explorar otras plataformas, explorar por ejemplo la televisión por internet, explorar plataformas múltiples, pues que signifiquen tener la posibilidad de mantener esas voces abiertas en circunstancias que como repito, no son optimistas para el futuro. Muchas gracias. El periodismo nunca ha sido fácil. Tiene muchas amenazas. El poder siempre se sentirá incómodo con el periodismo. El ciudadano a veces no entiende qué estamos haciendo. Y ese es el gran reto. Pero un gran camino es aliarnos, unirnos, ser solidarios, incluso simplemente podernos contar uno a otro nuestras soledades y poder compartir maneras de hacerlo como lo acaban de hacer Carlos, Patricia, Boris, Alejandro. A todos ustedes muchísimas gracias, aprendimos mucho. Tenemos tiempo para dos preguntas, esa es la gran noticia que nos dio Natalia. Ya nos íbamos. Gracias Natalia por el tiempo que nos regalaste. Esta pregunta es para Carlos. Buenas, ¿qué tal, Janina? Carlos Fernando y Boris. Carlos Fernando acaba de decir una cosa que es crucial, y es que a los
a los lectores, a las audiencias, no les importan los conflictos que tengan los medios con el gobierno. Y lo que estamos viendo en Venezuela, en Argentina, pues es bien dramático porque la discusión está girando en torno a esos conflictos. ¿No les parece a ustedes que es una trampa deliberada de los gobiernos para provocar precisamente que los medios se autodestruyan y destruyan su propia credibilidad? Yo me he cuestionado si no es deliberada, digamos, esta provocación, esta constante seguidilla de provocaciones para que caigan en la trampa, para que los medios caigan en la trampa y que la agenda termine dominada por eso, ¿verdad? Como está pasando ahorita en Argentina. ¿Se me escucha o no? ¿Y el micrófono? No, el micrófono. Yo te diría que lo que tú acabas de mencionar es una etapa previa a lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Yo creo que Chávez entendió que la comunicación era un campo de batalla muy fértil, ¿no? Y que manipular la comunicación, siendo él un gran comunicador, iba a darle muchos réditos políticos. De hecho, en 1999, una periodista que formaba parte de su gabinete le preguntó cómo iban a hacer con los medios. Y él dijo que esa era una peleita que él quería dar. O sea, que él tomó esta ruta deliberadamente. Ahora, lo que está pasando es muy distinto, porque ya, digamos, los medios han pasado 14 años enfrascados en esta lucha, los periodistas han consumido credibilidad en todo esto, la verosimilitud ya se perdió en buena medida, y cuando no pudieron controlar más, llegaron, como decía el padrino, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar, y compraron medios por valores, por un precio mucho más alto de su valor real, que es el caso de la cadena Capriles y Globovisión. O sea, los dueños ya en una situación de asedio se ven obligados a entregar para no quebrar simplemente, ¿no? O sea, en el caso de la cadena Capriles es un poco diferente, pero también, o sea, estamos en esa etapa ya de hegemonía mediática en una fase de implementación. Mi sensación es que el gobierno casi ha ganado esta guerra, ¿no? Que está llegando casi a la victoria final. Eso no quiere decir que la realidad es estática, pero así es que lo veo en este momento. Es muy parecido la situación de Nicaragua con lo que describe Boris. Yo agregaría eso que dice de esos precios, esas ofertas que no se pueden rechazar. En Nicaragua se le llama precio capricho. Cuando alguien pone un precio para que el otro no va a estar en capacidad de hacerle esa oferta, pero se las hacen. Y es por la discrecionalidad y el presupuesto paralelo que tiene Daniel Ortega a partir de la privatización de la cooperación venezolana. Yo decía que es similar en el sentido de que el panorama, el cuadro ya está rayado. Ahí la pregunta es qué va a pasar con los medios que no están sometidos a control gubernamental que sobreviven. El Diario de la Prensa, la Radio Corporación, Confidencial esta semana, quizás la Radio Universidad y algunas otras emisoras en el interior del país. Pero el gobierno no ha necesitado de una ley como la de Argentina, como la de Ecuador, como la de otros países, sin necesidad de ley, con el control de las telecomunicaciones de Telcor, se ha hecho todo ese entramado. Jaime. Gracias, Luz María. No, yo lo que quiero básicamente es resaltar el valor de las minorías, el valor de las disidencias. Creo que yo estoy en este momento, digamos, atrapado en dos sentimientos. Uno, el que corresponde al de la propuesta que hacía ayer Marcelo Franco acerca de la necesidad de que el trabajo del periodismo, desde los medios al menos, se hiciera tratando de lograr público, impacto, es decir, salir a buscar a la gente, salir a atender nichos. Eso es muy importante. En ese sentido, creo que siempre hay que tener una actitud realmente de buscar cómo llegarle a una ciudadanía que esté dormida, esté pasivizada, anestesiada por muchos factores, pero tratar sin embargo, el que sobreviva una minoría disidente, tratando de contar la verdad, tiene un impacto de largo plazo enorme. Puede que transversalmente no sea tan claro,
y puede que los grandes números relacionados con porcentajes de audiencia, etcétera, no reflejen lo que significa el dejar una información que no va a desaparecer. Ahí volviendo, ahí entra más el concepto del long tail, porque además todo esto queda sembrado de muchas maneras en internet, en otros lados, y es que queda la cola de la influencia que ejerce contar cosas difíciles que muchos no quieren ver. Entonces, yo quiero decirles que yo a todos ustedes los respeto muchísimo. Me parece que ha sido un panel excelente, pero que debemos irnos con la sensación más esperanzadora de darnos cuenta que la ciudadanía también se construye desde la minoría y se construye sembrando la verdad que muchos no quieren bien. Y no olvidarnos, muchos propietarios de medios simplemente lo que tienen es miedo en ciertos contextos. Miedo de ser expropiados abierta o disfrazadamente, miedo de tocar intereses, entonces no se meten y tal vez, entonces, pero para eso hoy en día se pueden crear medios alternativos, hay muchas maneras de difundir la información y tienen muchísimo más valor este trabajo que posiblemente el simplemente tener grandes cifras de audiencia. Era un comentario más que una pregunta y felicitaciones a todos por ¿Alguien quiere comentar el comentario de Jaime? No. Bueno, nos regalas tiempo para dos preguntas, una y otra. ¿Una? Un comentario sobre No, pues es que yo soy un medio minoritario, entonces creo en las minorías. Sí. Gracias. Bueno, creo que todos ustedes que son mis amigos saben lo que pienso de su trabajo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Creo que han llevado muy alto aquello de no hacer periodismo de despacho y tratar realmente de ayudarnos a entender lo que pasa en sus países. Pero tú hiciste un comentario, Patricia, que me gustaría si pudieras desarrollarlo un poco. Dijiste, aquí que pretenden que hagamos periodismo post-conflicto, cuando en realidad hay un conflicto que permanece. Disculpa la ignorancia, pero para los que venimos de fuera, justo la pregunta que yo tengo sobre Colombia es, y mientras están estas conversaciones desde hace un año, ¿qué está pasando en el terreno? Ahí donde tú estás, no sé si nos podrías contar un poquito. Para Patricia. No, muy brevemente. Hay una agenda de conversaciones en La Habana, que seguramente de eso ustedes sí están informados, pero sucede como en simultáneo con una realidad en las zonas rurales y en las barriadas de las ciudades, donde la presencia de los grupos armados subversivos sigue estando, se sigue secuestrando, las poblaciones siguen asediadas. Digamos que es posible que haya bajado la intensidad, pero eso no quiere decir que el conflicto terminó o que esta negociación, el acuerdo, la tregua, el pacto que se firme va a ser el final. Nosotros llevamos 60 años de conflicto armado desde mediados del siglo pasado. No sé en ese tiempo cuántos diálogos, treguas y conversaciones hemos tenido y cuántos episodios de relativa tranquilidad que duran 7 años, 10 años y luego el conflicto, el mismo, en las mismas raíces pero con otros nombres, vuelve a aparecer. Entonces, apresurar a una sociedad a que hable de post-conflicto solo porque se han hecho unas negociaciones entre el gobierno y uno de los grupos en armas es insuficiente, porque la sociedad, la base social en las zonas rurales, el conflicto armado sigue vivo. Natalia me hizo cara de nada que hacer, no puedes dejar una pregunta más. 30 segundos para la pregunta y me va a matar. Gracias. Mi inquietud... Este panel se llama Países difíciles de contar y paradójicamente yo encuentro que en esos países difíciles de contar tenemos una gran facilidad para olvidar.
La inquietud que tengo es cuáles consideran ustedes que sería el papel fundamental de los periodistas y de algunos medios, ese olvido desde el ámbito mediático obviamente, porque existen organizaciones, asociaciones y obviamente las víctimas que jamás van a poder olvidar. Patricia comentaba el caso de Machuca. Yo tuve la oportunidad de ir a Machuca a realizar un documental cuando se cumplían 12 años de la tragedia que dejó 80 muertos por la voladura de un oleoducto del ELN, como para recordar un poco más qué fue lo que ocurrió. Y 3 años después se hizo el documental y a los 15 años que se acaban de cumplir me llamó María Cecilia Mosquera, víctima y lideresa de la población, llorando a decirme que qué había pasado porque nadie había recordado los 15 años de Machuca. 15 años después, con una exposición mediática inmensa, nadie apareció a contar absolutamente nada. ¿Cuál sería el papel de los medios y de los periodistas para que en esos países duros y difíciles de contar no olvidemos tan fácil? Les voy a dar 20 segundos porque va a aparecer Natalia y me va a ahorcar, por favor. No, yo simplemente diría que tiene la misión también el periodismo de hacer historias y narrativa del pasado. Nos acostumbramos a que, bueno, o nos dicen que el periodismo es la versión del presente. Hay que hacer periodismo del pasado. Alejandro. Sí, de hecho, bueno, en el caso creo de México, quien lo está haciendo muy bien para recuperar esa memoria y que nos diga lo que está ocurriendo, es periodistas de a pie. O sea, yo creo que Marcela Turati con Daniela Arrea, Daniela Pastrana, Elia Baltazar y todo su equipo, ellos decidieron que iban a contar la historia de las víctimas y esa historia nos está recordando todo lo que pasó, o sea, el pasado, bien lo dice Mati, ¿no? Boris, 20 segundos, Sí, Carlos, 20 yo quiero simplemente recordar una cita de Milan Kundera, quien dice que la política es la lucha de la memoria contra el olvido. Y hay que, en ese sentido, los periodistas también tienen que entender su rol político, ¿no? Mantenerse allí, todo lo que se pueda, hacer todo, denunciar todo lo que se pueda, contar lo más minúsculo, lo más grande, y bueno, y no decaer, pero es difícil, ¿no?